Saludos cordiales para todas las personas que me están escuchando en el día de hoy. Seguimos en el inicio de este año y hay temas muy lindos, muy alucinantes para nuestras vidas y haciendo de pronto leyendo, estudiando, digo, pero bueno, ¿cuál es el tema que voy a tratar en el día de hoy? Y me definí transformados para vivir. Esto de la transformación es importante. Les cuento que estamos conectados con las redes sociales y con las plataformas digitales. Usted que me escucha en el lugar donde esté, sitio de trabajo, en el empleo, en la empresa, en el campo, en la cárcel, en la calle, en cualquier parte del mundo, le invito a que se quede un momentico. No son más de 20 minutos, 15 minutos, que vamos a compartir esta palabra porque va a edificar mucho sus vidas. Realmente a mí me ha servido muchísimo. Además, les quiero comentar que el Ministerio de Intercesión por las Naciones seguimos orando por cada una de las personas que me están escuchando, por cada uno de los oyentes. Sabemos que existen diferentes necesidades, problemas, pero también dándole gracias a Dios por cada uno de ustedes, porque han escuchado la palabra, porque han hecho sus comentarios, porque han dado like, porque se han inscrito a este canal y están apoyando el ministerio. Y también orando por protección divina y provisión divina para cada uno de ustedes y para todas sus familias extendidas. Transformados para vivir. A mí me encantan las historias. Y cuando son historias sencillas y profundas, como la que voy a comentar hoy a nivel de introducción, mucho más me encantan. Porque esto me ha ayudado mucho a profundizar en muchas áreas de mi vida. Se titula Las cosas pequeñas. Dice que el gran artista Miguel Ángel tardó mucho tiempo para perfeccionar todas sus obras de arte. Tú y yo sabemos que él fue un artista famosísimo que trascendió al mundo entero y aún se tiene en cuenta él. Cierto amigo lo visitaba todos los días para mirar el que estaba haciendo, para compartir con él y siempre le preguntaba: maestro, ¿qué ha realizado en el día de hoy? A lo cual el maestro contestaba: he perfeccionado ese detalle en la mano derecha. Imagínate, he perfeccionado esa sombra que está en esa arruga para de pronto darle luz. He arreglado la luz de aquella parte del vestido y él le comentaba cada detallito que iba haciendo y que iba perfeccionando en toda esa parte de la obra de arte que él estaba haciendo. Y resulta que el visitante o el amigo le decía: pero eso son bagatelas, le dijo al maestro. Dijo un día, y el maestro le dice: ciertamente son bagatelas, pero la perfección se hace de bagatelas. Y la perfección no es una bagatela. La vida del cristiano está hecha de pequeños detalles, las pequeñas cosas de cada día. Pero no solamente la vida del cristiano, sino la vida del ser humano. No hay cosa tan pequeña que no nos llame la atención. No hay cosa tan importante, esas pequeñitas, que de pronto no nos hagan cambiar nuestro pensamiento. Puede parecer una bagatela, pero no olvidemos que de esas bagatelas está hecha la vida, de pequeños detalles. Y la vida no es una bagatela. ¿Qué es una bagatela? Es una cosa o un asunto que no tiene ningún valor, es insignificante, es de escasa importancia. Alguien que habla de esas bagatelas y que da diferentes ejemplos es Alfredo Lerin. Primer punto. Está basado en Jeremías capítulo 18, versículos 6, 7, 8 y 9. Primer punto es la vasija de barro. Me voy a permitir explicar un poco sobre la vasija de barro a nivel espiritual.
Nosotros como seres humanos nos consideramos una vasija de barro llevando un tesoro en el corazón. ¿Esto qué significa? El Señor nos dio una libertad para salvarnos o para condenarnos. El día que recibimos al Señor Jesucristo en el corazón, que nos arrepentimos del pecado y que le decimos, Señor, yo lo invito a que reine en mi vida y que esté dentro de mi vida, ahí realmente es cuando Él llega a mi vida como ese tesoro grande, y yo soy una vasija de barro porque nosotros nacimos de una naturaleza pecaminosa. Heredamos el pecado de nuestros primeros padres, que fue la desobediencia, y todos nacemos con ese pecado. Entonces, por eso somos una vasija de barro. Pero dice la palabra de Dios en Jeremías capítulo 18, dice Jehová, he aquí, como el barro en manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Cuando Él habla de la casa de Israel, Él habla de cada uno de nosotros. Habla de Pablo, de Juan, de María, de Pepito, de Pepita, de cada una de las personas. Él se dirige a cada uno de nosotros, porque esa palabra que Él escribió desde antes hasta el día de hoy es para cada uno de nosotros. ¿Qué pasa en ese moldear de esa arcilla? Eso es un proceso. Es una, digamos, una preparación que hace el alfarero moldeando la masa. Es un trabajo realizado con las manos. Es un trabajo que implica mezclar la arcilla con el agua y con algunos desengrasantes. Es amasar y volver a amasar y volver a amasar para sacar toda impureza y todas las burbujas para que quede completamente limpia. Y se golpea y todo. Y también es importante que el lugar donde se trabaja la arcilla debe estar completamente limpio, ¿no? Entonces, esa mezcla es de un tamaño diferente, diferentes tamaños. Las vasijas que se realizan allí son diferentes, no hay ninguna vasija igual. Algunas diferentes, grandes, pequeñas, de diferentes colores, porque cuando se termina el proceso, esa vasija se lleva al horno a unas temperaturas muy altas para terminar el proceso de la consistencia. Y luego entonces se pintan, luego se brillan y luego se le hacen algunas decoraciones para que esa vasija brille. Eso es importante. Entonces, nosotros somos los artesanos de la vida. Cada uno de nosotros. Voy a hacer una comparación de las diferentes vasijas a nivel personal, de acuerdo a cada persona. Existe la vasija de barro, nosotros llevando a Jesucristo en el corazón, llevando un tesoro. Existe una vasija de oro, que son de un valor increíble, y esto duran siempre, para siempre. Existe la vasija quebrada, la vasija de dolor, de sufrimiento, la persona que tiene mucho sufrimiento, una pobreza, son muchas cosas. Existen vasijas vacías, así como, por ejemplo, nosotros introducimos nuestra mano en una vasija completamente vacía, no encontramos nada. Muchas veces en cada uno de nosotros, a veces, ¿qué hay? ¿Qué estamos dando? ¿Somos realmente la inspiración para otras personas? ¿Somos el ejemplo para los demás? Entonces, no podemos ser una vasija vacía. Existe la vasija despreciada. El alcohólico, el drogadicto, la prostituta, el que está en pecado, es persona despreciada. Inclusive el indigente, el que está en las calles, son personas despreciadas, ¿no? Una vasija de honra es una vasija de ejemplo, de inspiración. Ay, yo quisiera leer como esa persona, hablar como esa persona, estudiar como esa persona. Yo quisiera, digamos, predicar como esa persona, trabajar como esa persona. Y a esas personas entonces se les da la honra, o sea, los respetamos. Existe la vasija con agua. Esa vasija con agua da vida. Y da vida que permanece, como hablamos hace 8 días que estuvimos hablando, que el agua es la representación de la palabra de Dios. Y es agua limpia, como la palabra de Dios limpia. Existe la vasija de la misericordia, de amor y de piedad
por el necesitado, por el desamparado, pero no todas las personas tienen esas características. Existe la vasija frágil, la que está enferma, la que está triste, la que no tiene esperanzas de vivir. Esa comparación de nuestras vidas y hablando del alfarero, aquí el alfarero es Jesucristo. Qué lindo que Él pueda transformar nuestras vidas. Cada uno de nosotros nos vamos a dejar transformar y nosotros somos el barro, tenemos que ser maleables, humildes, sencillos, recibir esa enseñanza. Y el agua, recibir la palabra de Dios para poder ser transformados y ser moldeables y maleables para cambiar y sacar y arrancar todo lo malo que hay en nuestras vidas y dejarnos transformar por medio del Espíritu Santo y por medio del Señor Jesucristo. No mezclarnos con el mundo es muy importante, guardarnos del mal. No significa que no podemos estar en el mundo. El Señor Jesucristo en Juan capítulo 17 oraba por los discípulos y Él decía, yo no te pido que lo saques del mundo, sino que los libres del mal. Entonces tenemos que orar para que el Señor nos libre del mal. Y ese horno que estábamos hablando, cuando la vasija va al horno muy caliente, son los sufrimientos, son las tribulaciones, es la enfermedad, la falta de empleo, la escasez, muchos problemas que se le pueden presentar al ser humano. A veces Dios permite ese sufrimiento para moldear nuestro carácter. Y esa consistencia, la consistencia la da el Señor Jesucristo. Estar firmes en Cristo, agarrados a la roca que es Cristo, porque Él es el único quien no falla. Él es el único inmutable que no cambia. Él es el único omnipotente que todo lo puede. Él es el único omnisciente que todo lo sabe. Él es el único omnipresente que está en todas partes, entonces Él nos conoce totalmente. El segundo punto es renunciar al pecado. Dice Jeremías capítulo 18, versículo 7. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar, para derribar y para destruir. ¿Esto qué significa? ¿Qué tenemos que arrancar? El pecado. ¿Qué tenemos que arrancar? Todo lo malo. La palabra de Dios dice, por cuanto todos pecaron están destituidos del reino de Dios, pero nosotros tenemos la oportunidad de arrepentirnos de ese pecado y sacarlo de nuestras vidas y permitir que la palabra de Dios nos lave completamente. Derribar esas murallas que el enemigo levanta, una muralla de pereza, de letargo, que yo no quiero limpiar la casa, que yo no quiero estudiar, que yo no quiero ser profesional, que yo no quiero trabajar. Esas murallas las tenemos que derribar porque son murallas que se forman en nuestra mente y nos debilitan totalmente. Y destruir todo lo malo que está a nuestro alrededor, porque lo malo que está a nuestro alrededor no nos permite que nosotros crezcamos. El tercer punto es recibir la salvación y la conversión. Jeremías capítulo 18, versículo 8 dice, pero si esos pueblos se convirtieran de su maldad contra cuales hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado contra ellos. Entonces, ¿qué pasa? Ahí, para recibir la salvación y la conversión, tenemos que dejar la maldad. Tenemos que estar limpios, apartados en santidad. Tenemos que decidirse, dar testimonio, dar ejemplo, un buen comportamiento. Tenemos que ser luz en la oscuridad. Tenemos que ser los buenos consejeros para poder orientar primero a nuestros hijos, a nuestros seres queridos, pero también a las personas que se encuentran a nuestro alrededor. La palabra de Dios dice en Números 23, 19, Dios no es hombre que miente ni hijo de hombre que se arrepiente. Él dijo y no lo hará, habló y no lo ejecutará. ¿Qué significa? Que Él sí nos va a perdonar si nos arrepentimos de ese pecado. Cuarto punto es recibir la salvación. Entonces estamos mirando este tema tan lindo, tan importante que se llama transformados para vivir. El primer punto es la vasija de barro. Somos una vasija de barro llevando un tesoro que es el Señor Jesucristo en nuestro corazón. Segundo, renunciar al pecado. Tercero, recibir la salvación y convertirnos. Y cuarto, recibir esa salvación.
y en un instante hablaré a la gente del reino para edificar y para plantar. ¿Qué edifico? La vida eterna. ¿Cómo la edifico? Sembrando en el reino de Dios, ayudando en la obra evangelizadora. ¿Cómo edifico? Comentándole a todo el mundo que el Señor Jesucristo murió en la cruz para darnos la salvación, para darnos la liberación, para restaurar nuestras vidas, para sanar nuestras enfermedades y nos da la salud para que nosotros podamos trabajar y suplir todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Qué estamos plantando? La semilla del bien. La semilla del amor, de la paz, del gozo, de la paciencia, de la benignidad, de la templanza, de la fe, de la mansedumbre, de la pureza, de la santidad, del dominio propio, el don del trabajo. Todo eso es lo que tenemos que sembrar para ser ejemplo verdadero. Conclusión: ser transformados para vivir. Vamos a permitir que el Señor Jesucristo sea nuestro Maestro y que nos cambie y que nos transforme. Alguien decía que yo sentía la voz de la conciencia. No, es el mismo Dios hablándome. Aura, tú te estás portando mal, mira, por favor, corrige. Y eso es lo que tenemos que hacer, escuchar la voz de Dios y tratar de corregir. Como la vasija de barro en manos del alfarero, que es el Señor Jesucristo, renunciando a ese pecado, a ese viejo hombre, a esa tristeza y a esa amargura para recibir el gozo del Señor, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza, y convertirnos y recibir la salvación. Hechos 16:31 dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y Josué dijo: yo y mi casa serviremos a Jehová. Si usted no ha escuchado hablar del Señor Jesucristo, en el día de hoy yo le voy a contar que existe la salvación y que existe la condenación. Existe el cielo y existe el infierno. El Señor ha dado plena libertad a todos los seres humanos para que escojamos el camino. O el camino de la salvación o el camino de la condenación. Él no nos obliga, simplemente hace una invitación. Apocalipsis capítulo 3 dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Entonces nos está haciendo una invitación. La persona que lo ha invitado en el día de hoy, ten la plena seguridad que el Señor llega a tu vida si tú te arrepientes de los pecados, y Él va a reinar en tu vida y tu vida va a cambiar de tristeza en gozo. Y voy a orar por cada uno de ustedes, de los que me están escuchando. Y Padre de la Gloria, en nombre de tu Hijo amado, te doy gracias por cada una de las personas que han recibido al Señor Jesucristo en el corazón. Oro por las necesidades de cada uno, Señor, y declaramos que hay fiesta en el cielo por cada pecador que se arrepiente, y oro para que tú escribas el nombre de ellos en el libro de la vida. Oro, Señor, para que seas tú cuidándolos de día y de noche y que nada ni nadie les toque ni les cause daño. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Si les ha gustado este mensaje, darle like y te puedes inscribir a mi canal, darle a la campanita, hacer los comentarios necesarios que son muy importantes para la edificación del ministerio. Y si tienes alguna necesidad o alguna consejería, que necesite alguna consejería, pueden llamar al 863-242-7613 en Estados Unidos. Dios les bendiga más.